Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Ciudadano. Soy Julio Valdivieso, hoy a través de la señal del grupo Megavisión queremos cerrar este año que ha sido, dijéramos, un año con muchas sorpresas. Y qué mejor que nada, al igual que el año pasado, tuvimos el privilegio que el señor vicepresidente de la República inaugurara el primer programa con nosotros y también lo cerrara. Y hoy de igual manera le hemos solicitado pues el cierre de este año con la última entrevista con la cual cerramos nuestro programa. Vicepresidente, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Julio, gracias a ti, gracias al grupo Megavisión, mis respetuosos saludos a don Oscar Safi, junta directiva, a los ejecutivos del canal, a los técnicos, todos los que hacen posible que tú desde esta posición puedas ir llevando el mensaje a la ciudadanía. Quiero cerrar y poner en contexto, doctor, este año ha sido catalogado incluso por muchos de ustedes como, dijéramos, el país más seguro que ha tenido. ¿Cómo enfrentó, dijéramos, o cuál fue tu percepción con el tema de seguridad, sobre todo que ahora puedes tener un antes y un después? Sí, claro, estamos haciendo este balance de finales del año 2024 con una cifra récord en la historia de nuestro país. Hemos superado los 700 días con 0 homicidios desde el primer mandato del presidente Bukele. El año se cierra casi con 300 días sin homicidios generados por la violencia estructural que sufría el país, y a nivel de las estadísticas mundiales nos califican como el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Ese título le correspondía a Canadá, con una tasa de homicidios de 2.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos cerrando con menos de 1.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y estamos en el 7º lugar a nivel mundial de los países más seguros de todo el planeta, de todo el mundo. Y como dijo el presidente Bukele, nuestra meta será colocarnos dentro de el primer país, o dentro de los primeros 3 países más seguros del mundo en este ejercicio. Así es que eso nos permite. ¿Es posible eso, vicepresidente? Yo creo que sí, porque las estadísticas que han presentado señalan a países con los cuales El Salvador, pues para poder compararse, tendríamos que tener todo un historial que lo estamos construyendo. Sin embargo, las medidas que se han implementado, la consistencia en mantener y darle sostenibilidad al Plan Control Territorial y a la política de seguridad, nos van a permitir cerrar este año subiendo de esa posición 7 que tenemos dentro de los 10 países más seguros del mundo a los primeros lugares. Eso es un objetivo que el presidente se ha propuesto. Mucho se decía que uno de los principales problemas que tenía la sociedad salvadoreña era la seguridad. Y esto prácticamente ahora ni siquiera aparece dentro de la problemática que la percibe, poniendo como segundo tema la parte económica. Entiendo que ustedes tienen, mejor dicho, hay un plan económico que tiene, si no me equivoco, 6 fases, en los cuales, ¿cómo está la primera fase, que es el tema que está orientado a la seguridad alimentaria? Bueno, sí, como tú dices, una vez resuelto el tema de seguridad, recordemos que el Plan Control Territorial, cuando el presidente lo presentó, es un plan de 7 etapas. Estamos en la 6ª etapa, que es la etapa de la reconstrucción del tejido social que fue afectado por la violencia, la integración, y eso nos va a permitir pues ya ir dándole cumplimiento al 100% del Plan Control Territorial. Por supuesto, de forma paralela y simultánea, el presidente anunció en el discurso inaugural del segundo mandato, el 1 de junio, que íbamos a empezar a construir ese milagro económico. El milagro económico está basado en un plan económico de 6 etapas, estamos en la 3ª. La primera, como tú lo señalas, tiene que ver con la seguridad alimentaria, es decir, proveerle a la población de una alimentación segura, suficiente y sobre todo soberana, que es un desafío muy grande, pero lo estamos logrando con medidas que van desde una política fiscal que libera de aranceles a ciertos productos de la canasta básica,
hasta también la oferta directa de los mercados por parte de los productores, eliminando la intermediación en algunos casos que encarecían el producto. Entonces, con la política de los agromercados, la apertura de la central de abastos, la primera, se le está ofreciendo a la población la opción y la posibilidad de comprar y de adquirir sus productos de la canasta básica a precios totalmente accesibles. Y esto para algunos críticos, porque siempre hay en esta materia, no estamos entrando a la competencia desleal. Porque muchos se decían que era subsidiado y que eso era una competencia legal con el vendedor más a detallista. Sí, o supermercado y todo. No, aquí esto es un país libre de economía de mercado abierta. ¿Qué rol juega el Estado ahí? El Estado, el rol que juega es de facilitador del acceso a los centros de distribución de la población. Empezamos como una política desde el Ministerio de Agricultura, generando estos pequeños espacios, y desde luego, ante el éxito que tuvo y la demanda ciudadana, pues se ha abierto a todo el país. Y lo que se hace es que se generan condiciones de facilidad para que los productores, que antes estaban esperando que llegara el comprador de San Salvador a comprarle los tomates, las cebollas, las subían en los vehículos, las traían aquí al mercado, a la tendona, y de ahí van los detallistas a comprar. Es decir, toda esa cadena, la cadena de distribución es la que se ha limitado en estos aspectos para que sea el propio productor el que directamente llegue al consumo. Vicepresidente, ¿han pensado en ampliar esta medida, dijéramos, a los 44 municipios? Y como en toda economía de mercado libre, esto se regula mediante la oferta y la demanda. Es decir, el Estado no está aquí regulando precios, nada. Simplemente el presidente, cuando hizo este anuncio, porque hizo la lista de los precios y dijo más o menos cuánto podía costar una libra de tomates, una libra de pepino, es decir, y cuánto debería ser la diferencia, y amenazó incluso, que nunca lo hace de forma gratuita, con iniciar procesos a aquellos intermediarios, y dijo, tenemos la lista de los que están haciendo un uso indebido de esta libertad económica y de libertad de mercado, porque están abusando del pueblo. Es decir, los precios estaban totalmente inalcanzables por este factor de la cadena de distribución, que es el intermediario inescrupuloso. ¿En qué fase del plan estaba en este momento? Bueno, esa era la primera, el tema de la seguridad alimentaria. La segunda fue la apuesta a la tecnología, ser un hub tecnológico con el asocio con Google. Fue el primer paso, gran paso que se dio de esta dimensión, pero también el presidente fue a inaugurar el Data Center, que es otro agente importante para el desarrollo de todas las tecnologías que estamos impulsando. De hecho, El Salvador se ha convertido ahora en un referente tecnológico en muchos procesos. Estamos no solo en la parte educativa o en el área de la salud, donde ya con el expediente electrónico, con la atención con tecnología de punta, estamos ofreciendo y tenemos una oferta en salud de primer mundo. En educación, pues ya todo el mundo sabe cómo los estudiantes del sector público están siendo alfabetizados y educados con el Google Classroom y con todos los dispositivos electrónicos, pero también en los procesos administrativos. En la ESIAP, que es la Escuela Superior de Innovación y Administración Pública, que el presidente me ha delegado a su dirección, tenemos ya una certificación de más de 7.000 funcionarios públicos, una cobertura de más de 13.000 funcionarios públicos que están recibiendo los cursos del ESIAP, y firmamos con la Corte de Cuentas un proyecto en el cual para todos los funcionarios de la Corte de Cuentas es obligatorio pasar por los cursos. De hecho, tengo dentro de la evaluación un punto específico. Lo vamos a ver, pero te quería decir que los procesos administrativos se han acelerado tanto gracias a la innovación, que lo reportaba el director del CNR, el licenciado Camilo Trigueros, que los casos que se tardaban meses en ser revisadas, las escrituras de constitución de sociedades y otros procesos administrativos, ahora se realizan en cuestión de minutos. En las aduanas lo mismo, habían unas colas de furgones de burocratización. Ahora todo eso está totalmente modernizado. Toda esta burocracia está siendo eliminada. En cuestión de 5 minutos, dice, se puede ya resolver un tema aduanal. Entonces, el país se está modernizando gracias a la tecnología. Esa es la segunda fase de este plan. Pero la tercera, que es la que se anunció también
fue la socio de la parte aeroportuaria, porque además de los puertos de Acajutla, su ampliación y el funcionamiento del puerto de la Unión, también a nivel de nuestro aeropuerto se están tomando grandes decisiones. Hay un proyecto de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, o sea, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, de un préstamo de más o menos 450 millones de dólares para el proyecto de Vuela El Salvador, que es la construcción del nuevo aeropuerto en la zona oriental, la ampliación de la zona de carga del aeropuerto Comalapa y 2 aeródromos, más la transformación del aeropuerto de Ilopango en una especie de aeropuerto alternativo. Centro de formación, porque ahí se están capacitando pilotos, aeromozos, etc. Le están apostando también a que uno de los grandes problemas que se enfrentaba en el pasado eran las tarifas aéreas y la política de cielos abiertos. Entiendo que El Salvador sigue teniendo una política de cielos abiertos en donde debe venir quien quiera venir al país. Claro, son la quinta libertad. La quinta libertad que es la más complicada. Para nosotros, sí, siempre, aquí vienen las líneas aéreas que llenan los requisitos, que se registran y que tienen las ofertas mejores para nuestros usuarios. Ok, dentro de esto quiero hacerte la mención, esta semana se aprobó el presupuesto general, la ley de salarios, y dentro de esto el argumento principal sobre el cual, dijéramos, todos los medios cubrimos, fueron, dijéramos, invitados muchos analistas en temas económicos, era de que, y lo decía uno de los, dijéramos, expresidentes de los bancos centrales de reserva, que era un presupuesto que no se miraba desde 1970, puesto que había sido, dijéramos, el primer presupuesto que se presentaba equilibrado, con cero endeudamiento, y eso motivó a que muchos dijeran que no era así. Sin embargo, se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa, incluyendo de que no se iban a contemplar el tema de los escalafones tanto en el sector salud como en el sector salario, pero vimos que efectivamente fue aprobado, incluyendo estos dos. Sí, bueno, mira, la gran apuesta de El Salvador, por todas estas conversaciones que se tienen con los organismos financieros internacionales, incluyendo el acuerdo ya último con el Fondo Monetario Internacional, era el mantener una disciplina fiscal y tratar de mantener un equilibrio en las finanzas públicas. Uno de los instrumentos que se utiliza para generar estas grandes políticas públicas son los presupuestos equilibrados. Sí, y en este caso, desde hace los últimos 3, 4 presupuestos, el déficit fiscal andaba casi cerca de los 500 millones, 470 y algo, hace 3 años, luego fue bajando, hasta ahora que lo llevamos a cero en el desequilibrio, o sea, entre los egresos e ingresos que va a tener el Estado. Lo que nos permite a nosotros hacer esas proyecciones son la visión que se ha tenido del Estado de mantener austeridad en el gasto, controlar el gasto público, generar más inversión pública para generar más ingresos a la caja fiscal. Así que la recaudación en este año superó la del año pasado, hemos tenido niveles más altos de recaudación y eso nos permite pues proyectarnos. Con relación a los escalafones, tú sabes que eso pues fue un tema que se discutió tanto en los medios como a nivel privado, con los dos grandes sectores, el sector del área social, educación y salud. Se lograron acuerdos con los dirigentes sindicales, en el caso de educación, en el caso de salud se mantuvieron también conversaciones. Al final se logró pues la incorporación, creo que en el caso de salud, con ciertas limitaciones, porque el escalafón se va a aplicar hasta un salario de $1.500 mensuales para que la gran parte de la población que trabaja en esta área sea beneficiada con el escalafón. Cuando uno establece, y así es, el presupuesto general de la Nación se basa en una proyección de ingresos y de gastos. Por el lado de los ingresos, ¿no hay ninguna visión del Estado en incrementar impuestos para lograr más? Este gobierno y el presidente han sido enfáticos totalmente siempre de no cargarle a la población, ¿verdad? Valga la redundancia, una carga impositiva para lograr estos equilibrios. Han habido otros mecanismos, de hecho, solo para poner un ejemplo, cuando se dieron
los aumentos de la gasolina, por ejemplo, que en Panamá hubieron muertos por protestar por el incremento de la gasolina. Aquí en El Salvador el presidente dijo, no se va a aumentar el precio de la gasolina, y aunque eso nos costaba aproximadamente 50 millones o un aproximado de ingresos al Estado, el presidente dijo, lo vamos a absorber. Cuando se aumentó el salario mínimo, que también se subió sustancialmente hace 2 años, dijo, no se le va a cargar al precio, el Estado lo va a ir absorbiendo. Es decir, hay una capacidad de absorción del Estado para compensar estas políticas que pudieran ser trasladadas al usuario, o sea, a la población, y es el Estado el que lo amortigua. Entonces, no veo por qué ahora vamos a cambiar para ahora volver a aumentar. Sí estamos proyectando mejores ingresos. Recuérdate que dentro de la visión del presidente de buscar otras fuentes, no solo disminuir el gasto público, que por supuesto va a haber una política, como decíamos, de austeridad, quitar un poco de grasa en el Estado. Lo que se busca es cómo generar más ingresos. Esto no significa, cuando me habla vicepresidente de quitar grasa del Estado, no significa que las focalizaciones de los subsidios se vayan a quitar tampoco. Por ahora no está planificado. No está planificado. Y con los acuerdos con el Fondo Monetario y con otros organismos tampoco entraron en el ajuste fiscal. No son los temas prioritarios para lograr esos acuerdos. Porque la proyección de tener mejor rentabilidad va a depender de generar mejores, aumentar la productividad. Porque si aumentamos la producción, podemos exportar más. Si exportamos más, generamos más divisas para el país. Y también, es decir, la visión que tuvimos con la economía digital, al adoptar una criptomoneda como moneda de curso legal, que fue muy criticada y que era uno de los puntos sensibles en este acuerdo. Eso iba a preguntar, con... ¿cómo ve el fondo? ¿Va a desaparecer la criptomoneda? ¿La van a limitar? Básicamente es si es obligatorio o si va a ser potestativo. ¿Cuál es el acuerdo que se llegó con el fondo? Bueno, el acuerdo que se llegó en ese tema del Bitcoin en particular, porque cuando hablamos de criptomonedas hablamos de términos generales, pero con el Bitcoin en específico. Y también porque no solo nos hemos enfocado en la criptomoneda, tuvimos en el 2023, en enero, la aprobación de la ley de los activos digitales, que también es algo más atractivo para los inversionistas. Creo que habían solo 2 leyes en el mundo de activos digitales, una en España y otra en El Salvador, y mucha gente que estaba instalada en España estaba pensando en migrar a El Salvador por las condiciones de nuestra ley de criptomonedas. Pero volviendo al tema del Bitcoin y cómo lo ve el Fondo Monetario, yo creo que la satanización que se hizo de las criptomonedas, en especial de El Salvador, y cuando nosotros en septiembre de 2021 adoptamos esta ley y fuimos los pioneros en el mundo, nos costó muchísimo. O sea, el precio fue alto porque estos mismos organismos nos bajaron la calificación por el riesgo país a la mínima, 3C, triple C era la calificación. Ahora que ya la economía mundial ha evolucionado, que se ve que el rumbo es hacia la economía digital, y sobre todo porque el año pasado, a finales del año, en Estados Unidos se aceptaron las criptomonedas como un BTC, un ETC, es Exchange Trade Commodities. Entonces ya entra a poderse regulada. Eso le cambió totalmente el rostro. Porque antes decía que no era controlable, sí, todo no era eso. regular. Inmediatamente empezó no solo a tener una recuperación, una mejora, bueno, hemos pasado de los $100,000 por valor de un Bitcoin, y ahora pues El Salvador no solo fue posicionado como visionario, que muchos países vinieron. Bueno, de hecho hubo una reunión aquí de 44 funcionarios de alto nivel de todo el mundo, ministros de Hacienda, presidentes de bancos centrales, para ver cómo funcionaba el sistema en nuestro país. Entonces ahora eso nos ha dado no solo el prestigio de haber tomado una medida audaz, correcta, con la visión de futuro, sino que además utilidades que rebasan los 400, 500 millones que El Salvador ha ganado, si tuviésemos ya que realizar eso, que venderlo. Pero el presidente lo dijo, igual cuando nos acusaban de que estábamos perdiendo, porque el Bitcoin había bajado hasta 18,000. 18,000 dólares. No, ni perdimos en ese momento, porque no habíamos vendido, o sea, no compramos caro y vendimos barato, y ahora tampoco no hemos ganado porque no lo estamos vendiendo. Si hubiera que realizarlo, como se hizo en un momento cuando se construyó el chivo, chivo PET, ¿verdad? Con las utilidades que se tuvieron de esa venta, se construyó el hospital para las mascotas, pero no estamos vendiendo, es una reserva. Eso es lo que ha dicho el presidente. Para nosotros va a ser una reserva, pues ya que no tenemos la reserva tradicional, que era la reserva de oro, pues ahora vamos a tener esta reserva estratégica. Finalmente, o sea, hubo el acuerdo con el Fondo Monetario, estamos a las puertas ya de
el país pueda accesar a los 1.400 millones, pero también abre la posibilidad de otros 3.500 millones con otras instituciones mundiales, es decir, que la perspectiva que se tenía económica del país, dado ese ejercicio de ajuste fiscal, abre unas puertas. Por una parte, porque no es solo eso, la recuperación de nuestro prestigio como cliente, como buen cliente. Sí, porque no te van a prestar a alguien que no le paga. Fue el año pasado, cuando un día antes del vencimiento de los eurobonos, que eran 800 millones que se habían prestado en los gobiernos anteriores y había que pagarlos, creo que fue el año pasado, 2023, en enero. Creo que nos tocaba pagarlo el 26 de enero, algo. Antes de que se venciera el plazo, El Salvador lo estaba comprando a los tenedores y pagándoles la tenencia de los bonos. ¿Y de dónde dijeron, y dónde se va a sacar ese dinero? Cuando el presidente anunció, El Salvador va a comprar su deuda, va a hacer una recompra. Entonces, no, ¿y de dónde? Sacamos de un fondo, del mismo Fondo Monetario Internacional, que se llaman los Special Drawing Rights, que son derechos especiales de giro, y de ahí se sacó el dinero y se les pagó a los tenedores. Solo en esa operación ganamos como 283 millones, fue la ganancia. Hoy se acaba de hacer otra operación de mayor envergadura, creo que está registrada como la operación más grande que jamás se ha hecho en otro tema de recompra de nuestra deuda. Vamos a comprar 1.031 millones de la deuda que se nos vence el 2025, porque eso eran los dos que teníamos como los grandes problemas. Desde el punto de vista macroeconómico hemos llegado, dijéramos, a recuperar ese prestigio. Pero vale la pena que la gente lo sepa, porque en aquella ocasión el ahorro se utilizó pues para los gastos que tiene el Estado. Ahora hay una decisión, y es parte del acuerdo que se hizo, de en qué se va a invertir los 352 millones que nos estamos ahorrando. Y eso va para el río Lempa, para mantener la cuenca del río Lempa. Entonces, yo acabo de estar en una reunión de la OCDE allá en París y estaba interesado que explicáramos primero la arquitectura de la operación, porque también por primera vez no es un banco multilateral que nos da el dinero. O sea, no es el BID, no es el BCIE, no es el Banco Mundial, lo da el JP Morgan Chase de Estados Unidos, un banco privado, totalmente privado, y va a dar 1.000 millones. Claro, el banco quería asegurarse. ¿Y qué garantía? ¿Qué garantía? Entonces, ¿quién nos dio la garantía? Nos la dieron dos. Una institución del gobierno de Estados Unidos, que es por las siglas inglesas, la DFC, que es la Development Financial Corporation, que viene de la OPIC, que es otra de las instituciones creadas en Estados Unidos, el Overseas Private International Corporation, que dan estos préstamos o dan estas garantías, y ellos nos están garantizando 1.000 millones. Entonces, como la colita es de 1.031 millones lo que vamos a recomprar, hubo que poner otro garante, y este fue la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, que nos dio una carta de crédito en stand-by por 200 millones. Entonces tenés el Estado siendo respaldado por dos instituciones, una corporación de Estados Unidos y otra... son estatales, porque la DFC es del Estado, del gobierno de Estados Unidos. La CAF es un multilateral. Los fondos los da un banco privado, el JP Morgan, pero aquí viene la otra parte. Para la ejecución, como ya te dije, se va a invertir en el río Lempa, el compromiso es 10 millones anuales durante 20 años. Va a haber un proceso de supervisión para esa ejecución. Exactamente, desde quiénes van a garantizar que no sé, que efectivamente vaya destinado a eso. Ahí vienen entidades de sociedad civil, el CIRES, el Catholic Relief Service, el CIRES, viene la FIAES, hay una corporación británica, inglesa, se llama Art Corporation, que va a servir como un asesor financiero. Es decir, ves ese triángulo, ¿no? Organismos multilaterales, gubernamentales, instituciones privadas, sociedad civil, creando este proyecto. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, quiero, vicepresidente, porque deja muy claro ya la confianza que ha tenido, dijéramos, mejor dicho, la recuperación del prestigio que el país tenía en relación al tema económico. Pero quiero analizar en esta segunda parte. Recientemente El Salvador inauguró la Conferencia Internacional del Estado y Democracia, y queremos ver cuál fue el objetivo, pero más que todo, cuáles fueron las conclusiones que consiguió. Ya regresamos.
Gracias por continuar en esta segunda parte del programa. Lo invitamos a que consuma el agua mineral San Peregrino. Usted la puede encontrar en cualquier supermercado del país. San Peregrino es el patrocinador oficial de Pulso Ciudadano. A ver, vicepresidente, recientemente en el país estuvo, dijéramos, este foro en que se hablaba básicamente de temas complicados, pero que tuvo una amplia participación. ¿Cuál fue primero la visión que se tuvo para hacer ese foro y que el país fuera sede, pero cuáles fueron las conclusiones en que llegaron al final? Sí, mira, por su nombre, la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia. Es decir, dos conceptos muy complicados, muy fuertes, que están en el debate internacional, que no se entiende todavía cuál es, hacia dónde está girando el mundo, qué modelo de democracias son los que pudiéramos promover en países como los nuestros, cuál es el rol del Estado en este nuevo modelo de democracia. Entonces la idea era invitar a funcionarios, académicos, dirigentes políticos, miembros de organismos internacionales, que se vinieran a El Salvador, que aquí, in situ, vieran qué es lo que está pasando en el país, que escucharan directamente de los titulares de las distintas carteras de Estado y los sujetos que están llevando a cabo estos procesos de transformación del país, y a partir de ahí ellos se llevaran la visión de cuál es el estado de la democracia y el rol del Estado en El Salvador. No queríamos nosotros presentar documentos que se hacen en las universidades o en los centros académicos sobre los modelos de democracia y toda esta entelequia intelectual de muchos que escriben sobre democracia y nunca han tenido que tomar una decisión democrática, ni siquiera en un club de fútbol o en una asociación vecinal, pero hablan de democracia con autoridad. Entonces, todo el perfil de los invitados eran personalidades con altos cargos en sus países o que han ejercido desde vicepresidencias, primeros ministros, funcionarios, altos funcionarios. ¿Vieron las experiencias que ellos habían tenido en sus países? En los paneles, sí, subieron al estrado, contaron sus experiencias, las compararon con nuestro país, pero las conferencias magistrales las daban nuestros funcionarios. Es decir, en el tema de seguridad, que era el tema, digamos, central, que todo el mundo quería escuchar, cuál es el modelo Bukele en seguridad, por qué es tan exitoso. Entonces fue el ministro Villatoro quien hizo la exposición. Luego el viceministro de Educación, Salud, y como estamos en la etapa del despegue económico, el Gabinete Económico, a través del secretario de Comercio e Inversión, también dio sus opiniones, y todo lo que conforma el Gabinete Económico. A ver, también dentro de esta temática que abordó este foro, se hablaba de un Estado de Derecho. Sí. Es decir, muchos criticaron, no hay Estado de Derecho en El Salvador. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, ¿cuál fue el abordaje que se le dio a eso? Fue totalmente holístico, porque lo pudimos ver desde las distintas perspectivas. Hubo una mesa especializada en temas electorales, por ejemplo, que es uno de los componentes no solo de la democracia, sino dentro del Estado de Derecho, porque es a través de los procesos electorales donde se legitima la delegación de soberanía que hacen los pueblos a sus representantes o a sus gobernantes. Y entonces, para medir un proceso democrático y un Estado de Derecho, empezás por ese elemento clave. Pero había otra mesa también que estaba analizando el tema de los derechos humanos. Es decir, que es otro tema, ha sido, dijéramos, también, un tema muy central. Y o sea, se abordaron totalmente con la gente más capacitada, más responsable, con una visión internacional, que han tenido grandes responsabilidades, y la conclusión al final es, primero, que en El Salvador sí existe un Estado de Derecho. Esa era una conclusión básica, porque ese mito de que el presidente controla todo, ha concentrado el poder y no hay separación de funciones y todo, se cayó cuando se fueron viendo experiencias en otros países. Ahora en Estados Unidos, la elección que acaba de tener, la rama ejecutiva la gana el Partido Republicano, tiene el control de la rama legislativa del Congreso, y el pensamiento más afín a él, conservador, domina la Corte Suprema. Entonces, ahora, el tema que se vio era cómo es que el presidente Bukele ha asumido eso. ¿Lo hizo a la fuerza? ¿Se lo tomó? ¿Fue un golpe de Estado? ¿Fue un dictador? ¿O
se lo otorgó el pueblo de manera libre y soberana en elecciones. Y ha sido uno de los puntos de la oposición fuertemente que ha dicho, bueno, mire, es cierto, tiene toda la legitimidad, pero esto no es un cheque en blanco. No, claro, eso lo discutimos desde el principio, o sea, se puso el pueblo, sobre la sí, mesa. no, y pusieron, es más, te voy a dar una reflexión que hizo creo que fue la vicepresidenta de Colombia en su intervención, porque dijo, bueno, ahorita el pueblo le ha dado al presidente de manera libre, legítima, democrática en elecciones, la capacidad de tener, ¿verdad?, alineados a los tres órganos del Estado porque están en su misma visión y en su mismo pensamiento, no porque sean sometidos o se los haya tomado, no, están en esa línea. Pero si no lo usa bien, el mismo pueblo en procesos electorales le puede ir pasando factura. Y digo, ojo con eso, porque en este momento, digo, el pueblo está feliz en El Salvador, lo hemos visto, hemos andado por todos sitios, hemos visitado, hablado con la gente, taxistas, gente de la calle, no funcionarios, que están satisfechos y contentos con el actual presidente. Pero acuérdense que los pueblos también van exigiendo más. Ahora la seguridad ya estuvo, digo, y la gente ya se siente libre en las comunidades, ya puede salir en la noche, los niños al parque, ya no llegan a extorsionarlos, ya la dan por pero ya lo dan por sentado. Y ahora quieren que haya la parte económica y todo. Entonces aquí dijo, esa es la sabiduría de los gobernantes, irse poniendo a la altura de las demandas que su población le va dando. De hecho, vicepresidente, cuando también anuncia la posibilidad de la derogatoria de una ley de la minería, que es el único país en el mundo en que la tiene prohibida de manera expresa, hace alusión a lo que usted planteó, es decir, le dice, mire, si yo me equivoco, ustedes van a tener la oportunidad de pasarme factura cuando llegue la consulta. La consulta, no es eso, incluso hasta osado políticamente decirle, bueno... Yo una vez, en una conversación que teníamos, le decía, miran ahí, todos los casas encuestadoras y toda la gente con que yo converso, dicen que están sorprendidos de ver el fenómeno de El Salvador, porque, bueno, ganamos el 2019 con el 54%. De ahí fue subiendo él al 60, al 70, al 80%, en el 2021, que el pueblo se cansó de ver cómo la asamblea lo obstaculizaba por los dos partidos que controlaban el sistema, le dio y llegó al 85%. Y fuimos a esta segunda mandato en las elecciones con un 91% de aprobación para él. Y me dijo, solo hay una explicación, no olvidemos para quién gobernamos. Gobernamos para la gente. Si vamos cumpliéndole lo que le prometemos y la gente se siente satisfecha, vamos a tener... Pero tú y yo sabemos que el ejercicio del poder siempre desgasta. Sin embargo, al primer mandato, y la lógica política te indicaba, bueno, el ejercicio iba a bajar, pero lejos de bajar, subió. Está subiendo. Entonces, ¿a dónde se mantiene? Él se mantiene entre el 91 y el 90%. ¿Para quién gobernamos? Esa es la gente para la que gobernamos. ¿Qué es ese resto? El resto es lo poco que queda de la oposición al país, que no es bueno. Debería haber una oposición fuerte, propositiva, capaz. No ves oposición en el país. Es que no hay. Si la oposición que tenemos nosotros son algunas ONG vinculadas a los dos partidos, algunos medios de comunicación que les hacen coro y 3 o 4 académicos críticos, pero no hay, y eso no es bueno para una democracia. Sí, porque tiene que tener un contrapunto para poder... Para bailar se necesitan dos, y un baile democrático a veces requiere de más. Yo siempre he pensado que la democracia es sólida, es fuerte, es sana cuando hay pluralismo, ¿verdad? Cuando hay pluralidad de opciones, entonces no es bueno eso, pero estamos haciendo lo que el pueblo quiere. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Mira, yo estuve en China y esa era una cosa que queríamos discutir en la conferencia, los distintos modelos, porque me quedé sorprendido del modelo chino. En China todo el mundo piensa que solo hay un partido, el Partido Comunista de China, y no, hay 8 partidos. De hecho, yo me reuní con el ministro de Medio Ambiente, que era de un partido democrático. ¿Cómo que hay 8 partidos? Hay 8 partidos que no son el partido hegemónico, el partido chino, pero además la democracia de ellos la llaman democracia consultiva. Eso tú ves, esos grandes desarrollos que se están viendo en todas las ciudades. Estuvimos, bueno, desde Pekín, que es la capital, a Shanghái, que es una super ciudad, y en ciudades que ellos llamaban, en Guangzhou, que es una ciudad mediana, que es de 10 millones de habitantes, más que todos los salvadoreños de aquí y de Estados Unidos.
donde ves las grandes empresas. Ahí fuimos a ver donde está la Huawei, donde está la Alibaba. ¿Cómo controlan, Félix, esa cantidad? ¿Son países de reglas? ¿Son países que están estableciendo esa es la muy otra clara? parte. Es la disciplina, la seguridad, son temas fundamentales. Si nosotros lográramos, porque al presidente no le gusta compararse con los grandes países, no nos comparamos con China, no nos comparamos con él dice, comparémonos con los países con los cuales podemos llegar a ser, y puso tres ejemplos puso. Por ejemplo, dijo Qatar, Luxemburgo y Singapur, los países que tienen el mayor ingreso per cápita del mundo. Qatar cabe 2 veces en El Salvador. O sea, somos el doble de grandes. Tienen petróleo, nosotros tenemos oro y tenemos galio, germanio y energía geotérmica, que no la hemos explotado. Singapur no tiene petróleo, cabe 28 veces en El Salvador, es como del tamaño más pequeño que el departamento de Bucatlán, y su Producto Interno Bruto y la renta per cápita de las más grandes del mundo. O Luxemburgo, que igual de los más pequeños estados de Europa. Entonces dice, si ellos lo han logrado, es porque han tenido una visión y explotar sus recursos. Y si no son recursos naturales, como el caso de Qatar, que sí tiene petróleo, pero en el caso de Singapur, lo que tiene es una posibilidad, una capacidad de prestación de servicios que le permite tener todos esos ingresos. Entonces dice, nosotros tenemos que tener esa visión. Y ahí creo que surge el tema de la minería, el tema de convertirnos en un hub tecnológico, en un hub financiero, de poder liderar esta política económica digital en el mundo, de si se da el caso, porque yo siempre he dicho que este tema de la minería tiene que discutirse ampliamente, con visión científica, en relación con el medio ambiente, priorizar siempre la vida sobre la economía. Eso ya lo demostramos en la pandemia, cuando él dijo, voy a proteger la vida de los salvadoreños, y se cerró la economía, cerramos aeropuertos y todo, cuando aquella sala de lo constitucional decía que era inconstitucional, que había que abrir los supermercados y que abrir todo. Es decir, no, digo, vamos a proteger la vida de los salvadoreños, la economía vendrá después. Pues esa visión es la que tenemos con esta nueva de la minería. Si la economía que podemos tener pone en riesgo la vida de los salvadoreños, no se va. Pero al contrario, puede ser una fuente de desarrollo. Vicepresidente, mucha gente, muchas personas académicas han planteado que el país ha demandado de una verdadera ley de la función pública, en donde, dijéramos, los servidores públicos tengan, dijéramos, unos perfiles a los cuales accesar, que se pueda fiscalizar. Sin embargo, usted es el presidente, entiendo yo, o el director de la ESIAP, ¿verdad? ¿Se está fortaleciendo en realidad la función pública en el país? Ese es el propósito, esa es la idea. Y yo... ¿Sin tener una ley se puede lograr eso? Es que no necesita. Aquí una vez me lo decía un académico alemán, Dieter Nolden, es que ustedes me decían, lo que pasa es que se llenan de leyes, que no se cumplen. Hagan la mitad de lo que está dicho en la ley y van a ser felices. Entonces nosotros aquí siempre estamos pensando que hay que hacer la ley para que la cosa sea. No, es tener voluntad. Y hemos formado ya, como te decía, 7.000 funcionarios públicos han sido certificados. Vamos para llegar a 13.000 y la idea es tener 56.000 certificados. ¿De cuántas instituciones más o menos? De todas las instituciones. De hecho, hemos firmado recientemente con la Corte de Cuentas un convenio para que todos los funcionarios de la Corte de Cuentas, obligatoriamente, para ellos, tienen que pasar por los cursos del ESIAP. De la Corte Suprema de Justicia, el magistrado José Pérez dio un testimonio, una conferencia de cómo tuvo su maestría vía la ESIAP. De los gobiernos locales los hemos invitado a través de un convenio que firmé yo en Madrid con la EUDE, de capacitar a gobernadores, alcaldes y a toda la nueva estructura administrativa de gobiernos locales en El Salvador. Con Colombia nos dieron 1.500 becas para funcionarios también. La directora, que es la licenciada Claudia Larín, viene recientemente de Argentina de firmar otros acuerdos para irnos potenciando con escuelas de este tipo. Entonces, tener la función pública como ley y que no se implementara era ir por el camino equivocado. Nosotros, sin ninguna ley, porque esto es un acuerdo, un decreto ejecutivo del presidente, donde me nombra rector y se crea el Consejo Académico del ESIAP, estamos ya
con todos estos resultados. Hay temas tan relevantes, dijéramos, desconozco pues el pensum que tienen ustedes, pero la corrupción ha sido uno de los puntos en los cuales la gente ha centrado también la inquietud. ¿Abordan este tipo de temas en estos perfiles que tienen? Sí, es decir, la idea es ir creando en el funcionario público no solo la identidad con el servicio público, con el Estado, la vocación, sino también lo que el presidente dijo: lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado. Entonces, ¿cómo vamos a dar un servicio de excelencia, de calidad para nuestro pueblo si la gente está desmotivada, no está capacitada, no tiene ese sentimiento, lo que quiere es que sean ya las 4 de la tarde para irse y llegar a que sea un poco más tarde? Es decir, eso lo estamos combatiendo, pero a la vez, porque esa es la parte ética de la función, pero a la vez estamos con la parte científica. Ya estamos dando cursos sobre economía digital. Por ejemplo, tuvimos una masterclass de Stacy Howard y de Max Kaiser, que son los encargados del tema Bitcoin en el país, los que han generado esta marca país a nivel mundial. El Salvador, el país de Bitcoin o el Bitcoin Country. ¿Y ese paradigma del funcionario lo han ido rompiendo? Todavía es muy pronto. Sí, hay algunos ya que empezaron se empezaron según aquí estás hablando de más de 13,000 servidores que ya participaron. Sí. ¿Crees tú de que esto sea sabemos que estos son procesos que no van de la noche a la mañana, pero hay percepciones de que el empleado público o el servidor público, mejor dicho, entienda que lo que están ahí, quienes les pagan sus salarios, son los usuarios del sistema? Y con eso empezamos todo el tiempo. Recordemos para quién trabajamos, para nuestro pueblo. Recordemos que hay que dar el servicio de calidad, y por eso les vamos a dar, y hemos dado cursos. Por ejemplo, inauguramos la escuela con un curso anticorrupción con el fiscal general, con el licenciado con Rodolfo Delgado. Hemos ido dando cursos de distintas materias. Entiendo que con la normativa que se cuenta en este momento es suficiente para hacer toda esta implementación, ese cambio de mentalidad, de paradigma, porque ambos sabemos que el problema del país no es un problema de leyes, sino de aplicación, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes están, como dijéramos, fortaleciendo toda esta capacidad. De hecho, estamos en contacto con los formuladores de estas políticas legislativas. Hay un gran equipo de abogados que ha generado más de 40 leyes de carácter económico para volver al país más abierto, más amigable, facilitar los procesos de comercio, de instalación de empresas, de poder de realizar comercio, industria, etcétera, y sobre todo con las regulaciones adecuadas, primero para que no en una economía abierta no entren dineros provenientes de actividades ilícitas, de narcotráfico, crimen organizado. O sea, hay una regulación, una seguridad, que es otro tema que estamos dando en la escuela, la ciberseguridad, pero además sí ofrecer un país que es amigable con la inversión. Finalmente, no quiero cerrar esta entrevista sin que nos ponga en perspectiva al país cómo avanza el proceso de integración centroamericana, porque un planteamiento básico no es lo mismo 7 millones de personas que tenemos aquí en el país a que la región 30 millones, 40 millones para una negociación en bloque. ¿Cómo avanza este tema, vicepresidente? Con altos y bajos. Como tú dices, no es lo mismo 7 millones de salvadoreños que 60 millones de la región SICA. O sea, los 8 estados de Centroamérica, juntos somos la 4ª economía de América Latina. Solo nos supera Brasil, México y Argentina. De ahí sigue la región SICA. En la parte económica, en la parte de los procesos, bueno, cuando hicimos compras conjuntos en la pandemia, los ministerios de salud, que es el Comisca, lograron mejores precios, lógicamente. Nos ahorramos más de 108 millones de dólares en la compra, comprarlas conjuntamente. Entonces eso te va indicando que hay que hacerlo. Pero políticamente siempre Centroamérica va a estar, nunca va a estar homogénea. En este momento tenemos que no hay un secretario general, hay desacuerdos en su nombramiento, pero la institucionalidad funciona y estamos apostándole a ser cada vez más fuerte y más relevante en la comunidad internacional. Vicepresidente, no me resta más que agradecerle por haberme permitido hacer una evaluación de toda la gestión. Muchas veces las cosas se hacen, pero si no se dicen es como que si no se hicieran. Hoy hemos clarificado varios temas muy importantes, pero sobre todo a la población salvadoreña.
Muchísimas gracias Gracias, por habernos Julio. permitido entrar. Y a usted, amigo televidente, gracias. De verdad, cerramos un año con esta entrevista y por lo tanto nos vemos el próximo año. Pasen buenas noches, que Dios me los bendiga. Esto fue Pulso Ciudadano.